Buenas tardes, mi nombre es Sergio Marín, estamos en Escuela Web y vamos a hablar sobre el sistema de control de versiones con Git. El sistema de control de versiones no es más que un sistema que se encarga de guardar estados de un archivo con respecto al tiempo, ¿sí? Tenemos un archivo el cual tiene su versión actual o su estado actual y por medio de Git va a mantener todos los estados que tuvo ese archivo con respecto al tiempo. Si lo vemos como una línea de tiempo, en esta línea de tiempo vamos a darnos cuenta que tenemos desde un estado inicial hasta el estado actual del documento, pasando por varios puntos que son los que llamamos los commits o el momento en donde se guardó un estado del documento. Git cualquier control de versiones es compatible con cualquier tipo de documento, o sea, puede ser un documento de texto, una imagen, un video, un archivo de Photoshop o de Illustrator o lo que sea. Lo importante es que puede funcionar para cualquier tipo de documento y por lo tanto nos puede servir tanto a un diseñador como a un desarrollador. Los tipos de sistema de control de versiones pueden ser el local, centralizado o distribuido. El control de versiones local lo que hace es que el sistema se mantiene totalmente guardado dentro de la máquina. Es decir, en la máquina reside tanto el estado actual del documento y el archivo de las versiones anteriores, ¿sí? El sistema de versiones centralizado difiere del anterior en que las máquinas de clientes solo mantienen el archivo actual del documento y todo el sistema de archivo se mantiene guardado en un servidor para todos los clientes. El sistema de control de versiones distribuido es aquel donde cada ente que está interactuando, tanto los clientes como el servidor, mantienen todo el archivo de versiones. Es decir, cada cliente va a mantener tanto su estado actual como el archivo de versiones anteriores. Por lo tanto, tiene que existir alguna manera de sincronizar entre todos los clientes. Para sincronizar entre el servidor y cada uno de los clientes, la manera es por medio de el push y el pull. Si lo vemos como una línea de tiempo para cada uno de los participantes del proceso, el servidor tiene su línea de tiempo y cada cliente a su vez tiene su línea de tiempo. Imaginemos que el cliente 1 hace un cambio en sus archivos locales. Para él poder sincronizar contra el servidor debe hacer el proceso que se llama push, que es subir tus commits al servidor de distribución. El segundo cliente, cuando necesita actualizar su repositorio, lo que va a hacer es el proceso llamado pull, donde él descargará desde el servidor las versiones que están allá alojadas. En caso tal de que él vaya a hacer un cambio sobre el repositorio, él debe volver a hacer un push al servidor para ingresar los cambios en el mismo. Si el segundo cliente hace un cambio, que podemos ver que es el punto rojo, él por medio del proceso de push lo va a subir al servidor, el cual va a quedar en ese estado. Si el primer cliente luego hace dos cambios, que son los puntos azules, esos dos cambios no van a poder subir al servidor de manera inmediata. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene el punto rojo en su línea de tiempo y necesita estar sincronizado antes de poder hacer un push al servidor. Entonces él va a tener que hacer un proceso donde va a hacer un pull primero para actualizar el punto rojo y luego va a hacer el proceso de push. Por lo tanto, en ese momento el cliente 1 y el servidor están totalmente sincronizados con la misma cantidad de commits. El segundo servidor, al momento de querer hacer alguna actualización, lo que va a tener que hacer es un pull y va a poder sincronizar los dos puntos azules que le hacían falta. En Git podemos tener tres estados principales en los cuales puede estar un archivo en un momento indicado. Esos tres estados son el estado modified, el stage y el committed. El estado modified es donde están aquellos archivos que fueron modificados pero todavía no han sido marcados para el próximo commit. El estado stage es donde se encontrarán todos aquellos archivos modificados que ya están marcados para ser guardados en el próximo commit. El estado commit es donde todos esos archivos ya fueron guardados en el sistema de versiones y se mantienen de manera segura protegidos para cualquier próximo cambio. Es decir, en un archivo committed
al editarle una letra, un espacio o cualquier modificación que le podamos hacer a un archivo, se va a convertir en un archivo modificado. Ese archivo modificado, al momento de marcarlo para el próximo commit, se convierte en un archivo que está en el estado stage, y todos los archivos que están en estado stage al momento de hacer commit pasan a estar en estado commit. Ya conociendo estos tres estados, podríamos decir que un archivo que ya fue previamente committed o que está en el estado committed, al modificarle un espacio, una letra o cualquier cambio que pueda existir sobre ese tipo de documento, va a pasar a estar en el estado de modified. Al momento que ese documento modified o archivo que está como modified se marca para ser guardado en el próximo commit, se dice que está en estado stage. Al momento de hacer el commit, todos los documentos que están en estado stage pasan a estado committed, por lo tanto ya están guardados en el sistema de control de versiones bajo un punto histórico commit. En Git, una de las grandes funciones que tenemos es lo que llamamos hacer branch y merge. Branch, que son las ramas, y merge, que es mezclar dos ramas. Por lo general, cuando estamos trabajando en un proyecto, tenemos una línea de tiempo principal al cual llamamos el branch principal o el master. Cada vez que nosotros queramos desarrollar un feature sobre nuestro proyecto, por lo general creamos un branch nuevo para todo ese feature, donde vamos a tener los commits necesarios para que ese feature esté completo. Al finalizar el feature, para concluir el proceso, lo que hacemos es un merge al master, y con eso concluimos el proceso. Recuerden que estamos viendo Git para evitar estos errores que siempre cometemos, donde tenemos un proyecto y cada vez que necesitamos hacer una función nueva para no dañar lo anterior, lo que hacemos es crear una carpeta nueva y ponerle cosas como proyecto 1, guión bajo, definitivo, definitivo del definitivo, final del final, etc. O sea, el fin de todo esto es borrar toda esa metodología y comenzar con algo que en verdad funciona.